estudiando Marcos. Capítulo 9. Marcos capítulo 9. Mark chapter 9. Dice así la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo el verso 1 al 13. Marcos 9, 1 al 13. Y añadió: les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir, porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Le preguntaron. Sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, para entenderla. Y no solo para entenderla, para atesorarla y ponerla por obra. Nos ponemos en tus manos, confiando que tú escuchas, Señor, nuestra oración. Que el Espíritu que inspiró a los autores de esta palabra es el mismo Espíritu que está en medio de nosotros hoy, abriéndola e iluminándola para nosotros, tu pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Hay una gente por ahí que piensan que de acuerdo al calendario maya, el mundo se va a acabar el 21 de diciembre de este año, 2012. Sorry, Aidita, ¿dónde está? Aidita, lo siento. No vas a poder celebrar tu cumpleaños. No va a llegar a los 40. Y hay toda clase de
de tensión y de hype y de alboroto por este asunto. En estos días sacó un poco de gente, sacó en la internet que Obama dice que le va a poner un chip a la gente para poderlos atender en los hospitales en los Estados Unidos. Hermanos, mi caja de email prácticamente se me tupió, se me trancó. De todos los emails que recibí de gente preguntando sobre el dichoso chip del Obamacare. De la cantidad de links que me llegaron de gente en YouTube discutiendo el asunto de la marca de la bestia, el asunto del fin del mundo, el asunto del apocalipsis. Todos son expertos en apocalipsis ahora. Todo el que puede poner un video en YouTube es experto en apocalipsis. Hermanos, algunos están preocupados por el fin del mundo. Algunos están histéricos por el fin del mundo. Y en los Estados Unidos, que creo que hay más locos que aquí, hay gente excavando bunkers y metiendo comida de lata debajo de la tierra para sobrevivir al fin del mundo. Hermanos, pero déjeme decirle algo. Esa histeria, esa fiebre, esa locura de que estamos viviendo los días inmediatamente antes del fin del mundo, no es nueva. No es nueva. ¿Quiere que diga algo? Los discípulos hace 2000 años cuando Jesús vino, también creían que el mundo se iba a acabar. Y creían que el mundo se iba a acabar en los días de ellos. Y también tenían una histeria. Y estaban preocupados por el fin del mundo. Y este pasaje que acabamos de leer, el capítulo 9 de Marcos, eso es lo que vemos. Vemos la reacción de los discípulos a esta histeria, a este pánico de que el mundo se va a acabar pronto. El Señor toma a los discípulos, 3 de ellos, Pedro, Juan y Jacobo. Aunque ustedes no lo crean, Jesús tenía sus amigos cercanos. Jesús tenía su gente. En Panamá decimos su rosca, su círculo de más allegados. ¿Cuál era el círculo de más allegado del Señor Jesús? Pedro, Juan y Jacobo. Y 2 de los 3 eran hermanos, para acabar de rematar. Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo. El Señor toma su círculo de allegados, Pedro, Juan y Jacobo, y va con ellos a la cima de una gran montaña. El monte Tabor, según la tradición. Y estando en la cima del monte Tabor, los discípulos ven al Señor subir hasta el punto más alto de la montaña. Y de repente algo extraño empieza a suceder. De repente la ropa del Señor los colores se empiezan a desaparecer. Y la ropa del Señor se convierte toda blanca. Pero no solo eso. La blancura de la ropa del Señor se comienza a hacer cada vez más intensa y cada vez más pura. Y no solamente puro, cada vez más radiante. La ropa del Señor empieza a brillar y el rostro del Señor empieza a brillar. ¡Wow! Y dice que la ropa del Señor era tan blanca, tan blanca, tan blanca, como nadie en el mundo podría blanquear. La palabra que se usa en el lenguaje original se refiere a los blanqueadores profesionales. Dry cleaners, professional dry cleaners.
Sí, en la época de Jesús había profesionales lavadores de ropa que se dedicaban a blanquear la ropa. Pero la Biblia nos dice que el blanco, la blancura, la intensidad, la pureza de ese blanco que había en la ropa del Señor era tan intenso, dice, como ningún lavandero profesional en el mundo sería capaz de lograr. El aspecto del Señor era glorioso. Y wow, algo todavía más impresionante sucede. Dos personas se aparecen a hablar con Jesús. Pero no dos personas cualquiera. Moisés y Elías. Moisés tenía 1300 años de muerto. Y Elías, por ahí también, unos 900 años de muerto. Bueno, no fantasmas, no. La Biblia no dice que se apareció el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías. No estamos hablando de un ánima desencarnada. Moisés, la persona de Moisés y Elías. Y cuando los discípulos ven esto, comienzan a temblar. Y se comienzan a orinar los pantalones. Y comienzan a tartamudear. Y Pedro siempre tiene que decir algo. Pedro dice, Señor, Maestro, Rabí, qué bueno que estemos aquí. Podemos hacer 3 enramadas, podemos hacer 3 ranchitos. Uno para Moisés, otro para Elías y otro para ti. Bueno, ¿qué estaría pensando Pedro? ¿Sabe qué estaba pensando Pedro? Nada. ¿Usted sabe que hay gente que habla sin pensar? Pedro era uno de esos. Que aceleran la boca con el cerebro en neutral. Marcos nos dice que Pedro no sabía qué decir porque todos estaban aterrorizados. Un consejo, mi hermano, si usted no sabe qué decir, mejor no diga nada. Ellos estaban aterrorizados. Tenían tanto miedo que no sabían ni qué decir. Pedro no sabía qué decir. Pedro dijo lo primero que se le ocurrió. Uno para ti, otro para Elías, otro para Moisés. Pero la pregunta que no nos hacemos y tenemos que hacernos es por qué los discípulos tenían tanto miedo. ¿Por qué los discípulos tenían tanto miedo? ¿Quiere que les diga por qué? Porque ellos creían que el mundo se iba a acabar. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué dice el versículo 1? Y añadió Jesús: les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. 6 días antes, exactamente 6 días antes, el Señor les había dicho: de cierto les digo, les aseguro, con toda certidumbre,
que algunos de ustedes no van a morir hasta que vean el reino de Dios llegar con poder. ¿Y qué significa la llegada del reino de Dios? Significa el fin del mundo como nosotros lo conocemos. La llegada del reino de Dios con poder significa que el Señor aparecerá en poder y gloria y los cielos serán disueltos y la tierra arderá en fuego y todas las cosas que ahora son no serán jamás. Y el mundo como lo conocemos dejará de existir y he aquí el Señor que hará cielo nuevo y tierra nueva. 6 días antes Jesús les dijo, oigan lo que le estoy diciendo, algunos de ustedes no van a ver muerte antes de ver el reino de Dios llegando con poder. Y cuando los discípulos vieron a Jesús en gloria, y vieron a Moisés y a Elías, peor todavía, Moisés y Elías. Búsquense ahí en Malaquías capítulo 4. Libro del profeta Malaquías. Capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Malaquías capítulo 4, verso 1. Miren, he aquí ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz y sin rama, dice el Señor Todopoderoso. Verso 4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Y recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. He aquí, yo les envío al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, no sea que yo venga a herir la tierra con destrucción total. Bueno, Malaquías, para los que no saben, es el último libro del Antiguo Testamento. Es el último profeta. Es la última profecía que se escribió antes de los tiempos de Jesús. Malaquías, en los días de Jesús no existía el Nuevo Testamento, no existían los Evangelios, no existía el Apocalipsis. En los días en que Jesús y los apóstoles vivieron, el último libro de la Biblia era Malaquías. La última profecía dada por Dios era la profecía de Malaquías. Malaquías era para los judíos lo que el Apocalipsis es para nosotros hoy. ¿Y qué dice el último capítulo de Malaquías? He aquí viene el día del Señor terrible. He aquí viene el fin del mundo. He aquí viene el Señor en poder y gloria para destruir a los malvados, para castigar con fuego. He aquí, dice el Señor, acuérdense de Moisés y de los preceptos que Él les dio. Y he aquí yo les envío a Elías delante, antes del día del Señor terrible. Antes que yo destruya la tierra totalmente con fuego y maldición. Moisés y Elías están en la profecía de Malaquías, anunciando el día del Señor, la llegada del reino de Dios con poder y gloria y el fin del mundo, el juicio final. Mi hermano, cuando los discípulos vieron a Jesús en gloria y vieron a Moisés, los discípulos conocían su Biblia. Ellos no eran como nosotros. Ellos sí sabían la Biblia. Cuando los discípulos vieron a Jesús en poder y gloria y vieron a Moisés y a Elías, lo primero que se les ocurrió fue la profecía de Malaquías. Y comenzaron a temblar, porque 6 días antes Jesús le había dicho, algunos de ustedes
van a ver el reino de Dios llegar en poder y gloria. Y los discípulos dijeron, esto es Moisés y Elías, el juicio final, se acabó el mundo. Y quedaron aterrorizados. Y Pedro quedó hablando cosas sin sentido. Y cayeron sobre su rostro. Pero en esa hora una nube bajó del cielo y los envolvió. Y dentro de la nube una voz: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este Jesús es mi Hijo, dice Dios. Escúchenlo a él. Préstenle atención a él. Pregúntenle a él. Pongan sus ojos en él. Jesús es la última revelación de Dios. Jesús es la máxima autoridad profética. Jesús es el más grande de los profetas. Escúchenlo a él. Bueno, ¿a quién estamos escuchando nosotros? ¿A Nostradamus? ¿O a YouTube? ¿O aquel que es la máxima autoridad en profecía? Jesús de Nazaret. Y el Señor se acerca a los discípulos y los levanta. Levántense, muchachos, tranquilos. Vamos a bajar. Y el mundo no se les acabó ese día, aunque ellos creyeron que estuvo así de cerca. Y cuando vienen bajando la montaña, los discípulos vienen preguntándose por qué el mundo no se acabó. Porque ellos vieron al Señor en poder y gloria. Y vieron a Moisés y a Elías, que son los dos personajes que Malaquías menciona en la profecía del fin del mundo, del día del Señor. Pero el mundo no se acabó. Aquí hay algo que todavía no entendemos. Y se recordaron tal vez lo que la voz dentro de la nube les dijo. Escúchenlo a él. Atiendan a él. Estén atentos a lo que dice él. Y los discípulos vienen bajando la ladera de la montaña con el Señor. Y llega un momento que ya no pueden aguantarse más. Y le dicen, Señor, tenemos una pregunta. Y el Señor le dice, sí, pero una cosa, muchachos, no le digan a nadie lo que ustedes han visto, hasta después que yo haya resucitado entre los muertos. Y dice, pero ahora estamos más confundidos. ¿Qué tiene que ver ese asunto de resucitar entre los muertos? ¿Qué significa eso? Y la verdad, Señor, estamos confundidos porque ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que Elías tiene que venir primero? ¿Cómo? Pero nosotros acabamos de ver a Elías. Pero el mundo no se acabó. Pero ahora tú no estás hablando de que tenemos que callarnos lo que vimos hasta después que tú hayas resucitado entre los muertos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y por qué en la escuela dominical, en la sinagoga, siempre nos están hablando de que Elías tiene que... Señor, nosotros no entendemos nada de lo que está sucediendo aquí. ¿Qué es ese asunto de Elías? No, los discípulos están haciendo bien, porque están haciendo lo que la voz le dijo en la montaña. Están preguntándole a él, a Jesús, este asunto del fin del mundo. Y Jesús le dice, muchachos, tranquilo.
No se me confundan con este asunto de Elías. Sí es cierto que Elías tiene que venir. Pero ustedes no entienden bien qué es lo que está pasando. Aquí ustedes están confundidos. Elías ya vino. El Elías que menciona la profecía de Malaquías es Juan el Bautista. Pero todavía hay algunas cosas que ustedes no están entendiendo. ¿Ven cómo a Elías, es decir, a Juan el Bautista, lo agarraron y lo metieron preso y lo mataron? De esa misma manera van a agarrarme a mí, el Mesías, y me van a meter preso y me van a matar. El mundo no se va a acabar todavía. Así como Juan el Bautista fue muerto, así mismo es necesario que el Cristo, el Mesías, el juez de toda la tierra, primero sea humillado y muera y resucite al tercer día. No se me apresure, muchachos, todavía faltan algunas cosas en el calendario de Dios que no han sucedido antes del fin del mundo y que tienen que suceder. ¿Qué nos dice Jesús ahora? Ahora que nosotros estamos de nuevo... ¿Se acuerdan cuando venía el año 2000? También, el mundo se iba a acabar en el año 2000. Todas las computadoras se iban a volver locas y el mundo se iba a acabar. No se acabó. Porque estamos oyendo aquí a los expertos de computación en vez de oírlo a Él. A quien el Padre dijo, escúchenlo a Él. ¿Qué fue lo que Jesús dijo para nuestra generación? ¿Qué fue lo que Jesús profetizó para nuestra generación? ¿Qué es lo que Jesús tiene que decir a nuestra generación al respecto del fin del mundo? Le voy a decir qué fue lo que Jesús dijo a nuestra generación al respecto del fin del mundo. Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y oiréis de inundaciones y de tempestades y de maremotos y de terremotos y de desastres. Y veréis nación levantarse contra nación y reino levantarse contra reino. Pero aún no es el fin. Eso fue lo que Él dijo. ¿Qué más dijo el Señor a nuestra generación al respecto al fin del mundo? Mateo 24:36. Cuando veáis estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Pero el día y la hora, nadie lo sabe, sino ni aún los ángeles que están en el cielo, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. Pero nosotros queremos saber. That's all right. Los discípulos también querían saber. Y le volvieron a preguntar. Hechos capítulo 1 versos 6, 7, 8. Los discípulos le volvieron a preguntar, Señor, ¿cuándo traerás el reino? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo el Mesías va a venir en poder y gloria a castigar a los enemigos de Dios? ¿Cuándo van a suceder estas cosas, Señor? Dinos cuándo. ¿Qué le dijo Jesús? No les toca a ustedes saber los tiempos ni las estaciones. Las cosas que Dios, el Padre, puso en su sola potestad. No me sigan preguntando, muchachos, que yo no les voy a decir el día en que se va a acabar el fin del mundo, en que se va a acabar el mundo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
En otras palabras, no estén preocupando, tratando de saber cuándo se va a acabar el mundo. Llénense del Espíritu Santo y prediquen el Evangelio del reino y sean mis testigos en Jerusalén, en su vecindario, en Judea, en Calgary y hasta los confines de la tierra. Eso fue lo que Jesús dijo. Yo no estoy mirando lo que la internet dice. Yo no estoy mirando lo que Nostradamus dice. Yo no estoy mirando lo que el calendario maya dice. Yo estoy mirando lo que Jesús dice, porque el Padre dijo allá en la cima de la montaña, escúchenlo a Él. ¿Qué más dijo Jesús? Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Cuando el evangelio del reino sea anunciado a todas las naciones. A todos, la palabra que dice naciones, ta etna, quiere decir todos los grupos etnolingüísticos de la tierra. ¿Y sabe por qué el Señor no ha venido? Porque nosotros no hemos hecho nuestro trabajo. Y no va a venir hasta que nosotros terminemos nuestro trabajo que nos dejó hacer. Cuando este evangelio del reino sea anunciado para testimonio a todas las razas, a todas las naciones, a todos los grupos etnolingüísticos de este planeta. Entonces vendrá el fin. Olvídese del calendario maya. Y olvídese de Nostradamus. Y olvídese de chip. Llénese del Espíritu Santo y predique el evangelio del reino a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Fíjense lo que pasó aquí. Los discípulos subieron a la montaña y tuvieron un ataque apocalíptico. Eso es lo que llamamos un ataque apocalíptico. Es cuando la gente se llena de miedo. Como esos que están en los Estados Unidos cavando búnker y comprando armas y metiendo comida en lata debajo de la tierra. Eso es un ataque apocalíptico, un pánico apocalíptico. Porque vieron al Señor en poder, en gloria. Y vieron a Moisés y a Elías y pensaron, este es el fin. Porque Malaquías dice que cuando aparezca Moisés y Elías, se acabó esto. Y el Padre les dice, no, ustedes no entienden. Escúchenlo a Él. La última palabra, hermano, la tiene Jesús. Y Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen. No estén interesados en saber fechas. Cuando yo era niño, un tipo calculó la fecha de cuándo el Señor tenía que aparecer, basado en la fecha en que Israel se convirtió en nación, y 40 años para acá, y 40 años para allá, y 7 años para acá, y 7 años para allá, y dijo que el Señor llegaba en 1981. Y en el 81 el Señor no llegó. Después cambió para el 88, porque dice que se había equivocado en 7, el cálculo. No les toca a ustedes saber las sazones de los tiempos que el Padre ha puesto en su sola potestad. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y el Padre nos dice, escúchenlo a Él. Pero me seréis testigos cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hermano, no te preocupes. Por más comida en lata que tengas, se te va a vencer. Porque nadie sabe cuándo va a ser el fin. Llénate del Espíritu Santo y sé testigo de Cristo. Hermanos míos, no caigan en esta histeria apocalíptica, sino sean llenos del Espíritu Santo y sean testigos de Cristo. Anuncien el Evangelio del reino a todas las naciones, porque entonces vendrá el fin. Algo más dijo el Señor.
al respecto al fin. Mateo 24, 46. ¿Quién es el siervo a quien su señor ha dejado encargado de la casa, haciendo deberes? Bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido aquel siervo que cuando su señor venga lo encuentre trabajando, sirviendo. Bueno, yo no sé cuándo se va, no me pregunte cuándo se va a acabar el mundo, que yo no sé. Pero quiere que le diga algo. Si el mundo se acaba mientras yo estoy vivo, si el Señor viene mientras yo estoy vivo, el Señor me va a encontrar sirviéndole. Oremos. Señor nuestro Dios, bendita es tu palabra, que habla en nuestras vidas, que nos recuerda que la historia, los tiempos están en tus manos, que nos revela qué tan fácil es malinterpretar tu palabra y entender malas profecías, como le sucedió a los discípulos. Y nos recuerda que cualquier persona que se diga un experto en profecía puede estar equivocado. Porque la máxima autoridad en profecía es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Y es a Él a quien debemos oír. Y es en Él en que deben estar nuestros ojos. Y es en Él en que debemos confiar. Y es a Él a que debemos esperar. Y es en Él que tiene que estar nuestra confianza. Y Él es el modelo para nuestras vidas. Y Él debe ser el tema de nuestra conversación, el tema de nuestra proclamación, el tema de nuestra predicación, de nuestro anuncio, de nuestro testimonio. Predicando a Cristo y a este crucificado. Y así como los discípulos no entendieron las profecías y se confundieron, así también nos sucede a nosotros, que no entendemos muchas cosas y nos confundimos, pero una cosa es cierta: los tiempos están en tu mano, oh Dios. Y un día tu Hijo Jesús, nuestro Señor, aparecerá en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y a pagar a cada uno según su obra. Bienaventurado aquel a quien el Señor le diga en aquel día: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Permite que cuando el día del Señor venga y el Señor aparezca en poder y gloria y sus santos ángeles con Él para juzgar a este mundo, día terrible para los enemigos de Dios, nuestro Señor nos encuentre sirviéndole y trabajando. Bendice tu palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús.